Gracias, hermana Silvana, por grabar. Hermana Marcela anda por ahí, ¿no? Bueno, alabado sea Jesucristo, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo encuentro de formación catequística. Tenemos un inconveniente por problemas de clima en Arroyo Seco y en Capitán Bermúdez. Avisaron las chicas que están con unas tormentas muy fuertes, viento y se les ha cortado la luz. Así que estaban anotadas, pero no vamos a poder estar si viene la luz se agrega. Bueno, eso para comenzar. Gracias por haberse hecho el tiempo y sumarse a la propuesta. Es necesario que nos formemos, es necesario que compartamos también un camino de encuentro con el Señor que hemos empezado el año pasado con el primer encuentro de catequesis. Vamos a intentar a partir de ahora andar con los tiempos, especialmente andar bien con los tiempos, especialmente en el tema cuando nos agrupemos, cuando trabajemos en los grupos, respetar el tiempo y muy posiblemente, casi le diría yo, seguramente nos vamos a pasar un poquito del tiempo, así saben también. Bueno, dicho esto, le damos el paso a Verónica Córdoba para que comparta con nosotros la oración de inicio. Alabado sea Jesucristo, buenas tardes a todos. Con la alegría de compartir juntos como familia rogeliana, compartir la alegría del Evangelio, la buena noticia, para más amar y servir a Jesús, a este Jesús que es el verdadero camino, que es la verdad, que es la vida y vida en abundancia. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro orando todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este año, Dios Padre nos ha regalado el don del jubileo, un año de gracia, porque el jubileo es esto, es un tiempo de gracia, de una gracia especial. Es un tiempo de reconciliación, es tiempo de paz, es tiempo de alegría y especialmente este año es un tiempo en el que se nos invita a vivir el jubileo peregrinando, caminando en esperanza, ¿no? Donde la gracia de la esperanza, de la virtud de la esperanza, es la que más tenemos que pedir al Señor para poder encarnarla, vivirla y testimoniarla. Cuando íbamos ingresando a la reunión, escuchábamos el himno oficial del jubileo y nos decía el estribillo: llama viva para mi esperanza que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, me encamino, yo confío en ti. Yo confío en ti. El Papa Francisco, al escribir el documento para convocar a este jubileo, a este año santo, se hizo eco de las palabras de San Pablo y nos dice a cada uno de nosotros: la esperanza no defrauda. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía aliento a la comunidad cristiana de Roma. La esperanza constituye el mensaje central de este año jubilar. Y el Papa también nos invita a que este año sea un año, un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Que sea también este deseo para esta hora y media que vamos a compartir como familia rogeliana. Un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Puerta de salvación. Con Él, a quien la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros, tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos,
como nuestra esperanza. Dice el Papa Francisco también, todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza, como deseo y expectativa de bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. Dejémonos atraer entonces desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean. Que nuestra vida pueda decirles, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro testimonio de vida, podamos decirle a los demás las palabras del Salmo. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Ahora los invito a rezar con la mente y el corazón la oración del jubileo. Los invito a que puedan sentir y gustar cada palabra, cada frase de esta oración y que puedan quedarse y seguir saboreando durante el resto de la noche y, por qué no, de la semana y de los días próximos, con aquella palabra, aquella frase que más resonó en el interior de cada uno. Y como hacemos en cada encuentro Bargone, en nombre de todos, voy a pedir la gracia antes de orar y también una gracia para que podamos hacer presente a Jesús durante todo el momento del encuentro. Dios Padre, concédenos el conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga en esperanza. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín Rogeli, ruega por nosotros y alcánzanos tu Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora escuchamos a Lita, Tela Maris Montivero, pero todos la conocemos como Lita. Así que bueno. Bueno, buenas tardes a todas, todos, si hay algún hombre por ahí. Vamos a comenzar con este segundo encuentro de formación catequística. Hoy vamos a ver el método en sí dentro de un encuentro. La capacitación anterior habíamos hablado de la pedagogía de Dios, ¿no? Una pedagogía que parte de la realidad del hombre. Bueno, nuestra realidad es esta, somos catequistas. Entonces vamos a partir utilizando el método mismo en esta capacitación desde nuestra situación, ¿no? Nuestra situación es enseñar en la escuela la religión. Y la enseñanza
escolar de la religión se encuadra en la misión evangelizadora de la Iglesia. Es diferente y es complementaria a la catequesis que se da en la parroquia y también es diferente a otras actividades como por ejemplo la educación cristiana familiar o las iniciativas de formación permanente de los fieles. Pero es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina escolar, con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás asignaturas. Tiene que presentar el mensaje y el acontecimiento cristiano con la misma seriedad y profundidad con que las demás disciplinas presentan sus saberes. Y aún así no se sitúa junto a ellas como un accesorio, ¿no? Sino que en un necesario diálogo interdisciplinario. Por eso la importancia de saber el cómo, ¿no? Cómo doy la enseñanza escolar religiosa en la escuela. El camino de la catequesis de estas últimas décadas ha estado marcado por una exhortación apostólica que se llama Catequesis Tradende. Y usando las palabras de este documento, vemos que la catequesis persigue un doble objetivo. Y este objetivo es el que tenemos que tener siempre presente en toda nuestra catequesis, ya sea desde el nivel inicial hasta la enseñanza de adultos. Ese doble objetivo es hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido esa fe inicial y tenemos que hacerla madurar, pero además tenemos que educar al discípulo, y el discípulo es el que sigue. ¿A quién? Al maestro. Y no vamos a seguir al maestro si no lo conocemos, ¿no? Si no conocemos de manera profunda su persona, su vida y su mensaje. Por eso sería el doble objetivo. Esta tarea es muy complicada, ¿no? El objetivo, aún siendo difícil, permanece inalterado, sobre todo en la cultura, en el contexto cultural de estas décadas. Hay que hacer crecer con la ayuda de Dios, ¿no? Porque somos meros puentes, instrumentos, a nivel de conocimiento y a nivel de vida, el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. Y vamos a comenzar, les voy a compartir un Power, no sé si lo ven de ahí, lo pueden visualizar. Sí, Lita, lo vemos bien. Bueno, pero ahí se me fue, ahí. La catequesis, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué pedagogía? ¿Cómo la comunico? ¿No? Y partimos de nuestra experiencia. ¿Cómo afrontamos, cuando afrontamos por primera vez la tarea de catequesis? A todos nos asalta siempre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y en nuestro camino de catequistas, ¿cómo resolvemos esa cuestión, ¿no? ¿De qué manera? El catequista es un educador y la catequesis es una actividad educativa, ¿no? Entonces, la Iglesia a través de la historia ha enseñado el mensaje cristiano y ha educado desde la catequesis con diferentes estilos. Y la pedagogía catequética está permanente sometida al cambio, pero lo que siempre tiene que inspirarse en la pedagogía divina. Como lo dice el Catequesis Tradende en el número 58, Dios mismo, a lo largo de la historia sagrada y principalmente en el Evangelio, se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. El método que se utiliza en la catequesis es el método teológico pastoral, el método del ver, juzgar, actuar. Este método, como la palabra lo dice, la palabra método, etimológicamente, viene del griego, que significa meta, más allá, y odos, camino. Se puede entender como el camino para llegar más allá. El método simplemente es un esquema normativo de operaciones intelectuales recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos. Este método tiene sus orígenes allá por los años 30 del siglo XX, 1930. Este método del ver, juzgar, actuar surge como una metodología para la acción transformadora de los cristianos en sus ambientes. Es decir,
Querían que los cristianos transformen su ambiente, ¿no? Y para que se realice la separación del divorcio entre la fe y la vida. La iglesia latinoamericana la asumió, esperen que se tildó esto. La iglesia latinoamericana la asume en Medellín, los documentos siguen exactamente los 3 momentos propuestos, lo mismo sucedió en Puebla, Santo Domingo la reasume, y siguiendo la propuesta del primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba, le incorpora 2 momentos nuevos que son el revisar y el celebrar. Bueno, desde sus principios la Pastoral Juvenil Latinoamericana la asume de manera creativa, ¿no? Y a medida que la fue poniendo en práctica, en diversidad de grupos, de situaciones, de momentos históricos, fueron apareciendo variantes, adaptaciones e inclusiones, enriqueciendo de esta manera el método. Pero este método tiene una fundamentación bíblica, ¿no? No fue tomado así porque sí. La fundamentación bíblica la podemos ya ver en el actuar de Dios cuando dialoga con Moisés, ¿no? Allá lo podemos leer en Éxodo capítulo 3, versículo 7 y subsiguientes. Eh, Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios, para subirlo a una tierra buena y espaciosa. Ve la realidad, la situación del hombre, la interpela, ¿no? La escucha, la conoce, la profundiza a esa situación, la ilumina, diciendo, acá estoy, acá he venido, ¿no? Porque te he escuchado, he venido para librarte, para hacer que se acaben tus sufrimientos. Y espera una respuesta, un actuar, ¿no? Que después el pueblo sale de Egipto. También podemos ver la fundamentación en la Biblia, porque vemos que es muy frecuente que los profetas en la Biblia inviten a su pueblo a ver lo que Dios hace en la historia para discernir su acción en el mundo y responder al proyecto trazado por el Señor, ¿no? Los profetas siempre le reprochan la infidelidad de Israel porque dice, tienen ojos, no ven, tienen orejas y no oyen, y por tanto no pueden actuar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ver con los ojos del Padre, ¿no? La vista es el sentido externo más perfecto porque ofrece evidencia y es con ese con el que mejor percibimos la realidad, por lo tanto, el que permite mayor objetividad. Porque si vemos con otros ojos del corazón, del alma, tiene toda nuestra subjetividad, pero el ojo te hace percibir la realidad como es, ¿no? Siempre tenemos que mirar la realidad desde un ángulo, desde una perspectiva. No, la miramos nosotros desde un ángulo, desde una perspectiva, porque tenemos una historia. No podemos lograr una objetividad absoluta porque lo que vemos lo interpretamos de acuerdo a nuestro contexto y al pretexto con el que lo miramos. Ver con los ojos del Padre. Este método no sigue un interés ideológico, económico, sociológico, político, sino un interés pastoral, ¿no? Tampoco se trata de ver una realidad externa a nosotros, los creyentes, sino vernos a nosotros en nuestra realidad. Es decir, no ver la realidad externa a nosotros, sino vernos a nosotros en nuestra realidad de manera crítica, aprovechando, por supuesto, los instrumentos de las ciencias sociales. El criterio de ver la realidad será siempre la fe en el Dios creador y providente que nos llama a la salvación en Cristo. El ver, que también llamamos situación, ya después vamos a ver los diferentes nombres que recibe. Juzgar, ¿no? El juzgar viene después de ver la realidad. ¿Para qué? Para cotejarla con un ideal, que es el que me propone el Evangelio, a través del discernimiento, ¿no? Desde la fe, nuestra realidad debe ser juzgada con los criterios del Evangelio. Por eso en el juzgar aparece la palabra de Dios, ¿no? Porque tenemos que juzgar esta realidad desde el Evangelio. En la revelación se nos presenta cómo debemos ser y se nos llama a la conversión. Acá tiene todo otro trasfondo más teológico que no lo vamos a dar ahora, pero es como, por ejemplo, ver la realidad desde la juzgamos viendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que
me falta para llegar al ideal y al mismo tiempo qué es lo que tengo que mejorar de lo que tengo, ¿no? Es como profundizar a través del juicio, a través de esa valoración, mi realidad o la del catequizado. Desde la realidad, desde la fe, nuestra realidad debe ser juzgada con los criterios del Evangelio. Es el momento de la escucha de la palabra de Dios, vivida en comunión eclesial y de la enseñanza de la iglesia. Ahí donde se proclama la palabra. ¿Por qué habla también de la enseñanza de la iglesia? Porque también tenemos otras fuentes que son subsidiarias, que son todos los documentos de la iglesia, la vida de los santos, de los mártires. Juzgar con los criterios del Hijo. El juicio tiene una connotación ética, pues discierne aquello que se opone al Evangelio e invita a la conversión, que ese sería el desafío, ¿no? No es simplemente dar un encuentro para que el chico conozca un poco más de la vida de Jesús. Sí, tiene que conocer un poco más de la vida de Jesús, pero también tiene que ver qué es lo que en mi vida se opone al Evangelio y me invita a la conversión, que ese es el desafío. Sí, es un momento privilegiado de confrontación con la palabra de Dios, y este momento, el de la proclamación, el del juzgar, exige un ambiente de oración, porque acá se establece un diálogo profundo con Cristo, ¿no? La vivencia, también necesitamos la vivencia de los sacramentos y la caridad fraterna. Ya después lo vamos a ir profundizando. Y ver nuestra realidad, juzgarla a través desde la mirada del Evangelio, me tiene que llevar a actuar, ¿no? Bajo el impulso del Espíritu. Este método está orientado a la transformación de la realidad vista y juzgada, para que sea más conforme al proyecto de Jesucristo, esta sería la primacía de la práctica, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que poner en práctica esto, ¿no? ¿Cómo transformo la realidad vista, juzgada, para que vaya a ser más conforme al proyecto de Jesucristo? Nunca va a ser totalmente igual al proyecto de Jesús, porque somos humanos, pero tenemos que tratar de lograrlo. El actuar corresponde a la puesta en práctica a través de orientaciones pastorales y líneas comunes de acción, que ya después lo vamos a ir viendo. Y bueno, siempre bajo la mirada del Espíritu Santo, que es el que conduce todo el trabajo pastoral, como condujo el ministerio de Jesús. Bueno, también lo vemos en el Nuevo Testamento a este método, ¿no? No solamente en el Antiguo. Jesús, ahí vemos en la imagen a Jesús con la samaritana en el pozo. Jesús parte de una realidad, la realidad de la samaritana, anuncia su palabra y ahí se produce un cambio de vida, una respuesta de fe. Jesús ama y conoce profundamente la realidad de la samaritana. Lentamente y de acuerdo con el ritmo que ella misma impone, la va enfrentando con su propia realidad, porque si de entrada Jesús se hubiera presentado ante ella como el Mesías, lo más probable es que la mujer le parta el cántaro en la cabeza, porque había como si fuera una enemistad ahí entre los pueblos. Lo primero que precisamente tenemos que aprender los catequistas es esto, ¿no? A amar y respetar profundamente la realidad de nuestros catequizados, no imponiéndoles nada, sino acercándolos al amor de Dios. Sí, porque yo tuve experiencia de catequesis con adultos, bueno, y se proponía el tema del perdón, y bueno, se plantaron, ¿no? No, perdonar. Si a mí me hacen esto a mi hijo, yo no perdono, y no hay que imponer, sino hay que proponer, ¿no? Bueno, es lo que propone Jesús en el Evangelio, ¿no? Perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, pero siempre respetando la realidad. Bueno, ahí después el Espíritu Santo actuó y fue maravilloso ese encuentro, porque bueno, hubo un testimonio que realmente fue un antes y un después de mi vida. Bueno, después Jesús anuncia su palabra. Recién cuando la tierra estaba preparada, es decir, cuando la samaritana estaba predispuesta, Jesús le anuncia su palabra, que es transformadora, viviente, operante, ¿no? Y ahí genera un cambio de vida, un cambio en el corazón, un cambio fundamental en el corazón y en la vida de la samaritana. Jesús mismo es la palabra hecha carne. Bueno, de la misma manera, la palabra del Señor opera la salvación y la redención en nosotros y en nuestros catequizandos, ¿no? Con una fuerza extraordinaria. Por eso el encuentro de catequesis, que ya lo vamos a profundizar, nosotros somos instrumentos, somos un puente, porque el que realmente obra es la salvación y la redención, bueno, es Jesús. Y se produce un cambio de vida
o una respuesta vital en la samaritana, porque esta mujer, sacudida por el amor de Jesús, tocada y sanada por la palabra de Dios, se encuentra y se acepta a sí misma, ¿no? Le permite descubrirse, abrirse a los demás. La samaritana no solo vuelve corriendo a su pueblo dejando el cántaro y con él su vida anterior, sino que irrumpe llena de vida en la realidad cotidiana de su gente y testimonia su encuentro con el Dios viviente. De tal forma se ve transformada que pasa de ser una mujer bloqueada a una mujer liberada de su carga, capaz de amar y de ser amada, y quizás por primera vez en su vida, escuchada. Pasa de ser discípula de Jesús a convertirse en apóstol, ¿no? Discípula, seguidora. Pasa a ser apóstol, testigo y anunciadora. Se transforma en catequista, ¿no? Lleva a sus hermanos hasta Jesús. Y de esta manera se convierte en un puente para que sus hermanos también conozcan a Jesús y ellos mismos lo reconozcan como el Salvador, se transformen a su vez en discípulos del Maestro y en nuevos apóstoles de su mensaje. Miren cuál es el desafío, ¿no? El encuentro de catequesis. En el encuentro de catequesis se parte de la vida impregnada de Dios vivo, que interpela, salva, ahí tenemos el aspecto antropológico, que es el hombre. Se ilumina la palabra con la luz, se ilumina la vida con la luz de la palabra, ahí aparece en la parte del juzgar, ¿no? Cristo. Y después se vuelve a la vida para asumir actitudes cristianas y expresarlas en acciones comunitarias, sería la iglesia, ¿no? Sí. En este encuentro de catequesis, el catequista acompaña y ayuda al grupo a descubrir la situación. Acá ya nos vamos adentrando en el método, lo otro era todo un poco historia. El catequista hace descubrir la situación, la ayuda a asumirla, a profundizarla, a buscar sus raíces, ¿no? Ya vamos a ver que no es simplemente partir de una situación y nada más, vamos mucho más allá, ¿no? A señalar valores encerrados en ella, a descubrir posturas ante la vida. Esa sería la situación, el ver. En la mayoría de los libros de catequesis aparece como situación de vida, que sería en el método se llama ver. El catequista acompaña y ayuda al grupo a iluminar la vida con el Evangelio y a llevar el Evangelio a la vida, que esa sería la proclamación o el anuncio, que en el método está con el nombre de juzgar. Y también el catequista acompaña y ayuda al grupo a formular y expresar las experiencias de fe vivida, ¿no? A formularlas, es decir, a ponerlas en palabras, en gestos, la fe que ha vivido, lo que ha experimentado, que sería la expresión de fe, el actuar. Y después está la celebración y el compromiso, que son parte del actuar. Celebrar la fe, ya vamos a ver, y enraizar esa experiencia de fe en la vida. A eso se le llama compromiso. En la catequesis se parte de la vida y se vuelve a la vida. Fíjense, partimos de una situación, después en el compromiso, esa experiencia de fe vivida la llevamos a la vida. Bueno, acá un poco más de lo mismo, ¿no? El ver, toma de conciencia de la realidad, el juzgar, analiza los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, y el mensaje de Jesús y de su iglesia. El actuar es el momento de la práctica nueva, o sea, ¿qué hago nuevo? Y del compromiso. Bueno, y después los otros dos momentos que se han agregado es el evaluar, que es tomar conciencia hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción que se realizará mañana. Y el celebrar, que es fortalece la fe, pone al grupo y a sus miembros en contacto directo con el misterio central del cristianismo, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, el encuentro de catequesis es un encuentro personal con Jesús, ¿no? Cuando el catequista pone en práctica el método, el método es un instrumento, es el mediador que facilita la comunicación, ¿no? El método está al servicio de la revelación y de la conversión. Nosotros tenemos que servirnos del método. El catequista es el puente entre Dios y los demás. Esto hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Solo somos meros instrumentos del amor de Dios. Una sólida espiritualidad y un testimonio de vida cristiana en el catequista constituyen el alma de todo método, porque si no el método es vacío, queda como simple instrumento. Es decir, el catequista
yo debo haber tenido un encuentro con Jesús, o sea, debo haber recibido el querigma, ¿no? El anuncio, el primer anuncio, debo haberlo recibido y me lleva después a compartirlo. Bueno, el método catequístico consta de 3 momentos, ya lo fuimos viendo, no tienen una frontera precisa que los distinga uno del otro, los momentos se pueden superponer, su dinámica tiene que ver, acuérdense que es siempre un encuentro entre el catequizando y Jesús o Dios, y entonces la dinámica tiene que ver con la apertura que tiene nuestro catequizando o el hombre a escuchar y recibir la palabra. Estos, el método, estos momentos tienen diferentes nombres, ¿no? El ver se puede llamar también experiencia vital, situación, cuestionamiento, interrogante, punto de partida, depende del libro, de la editorial. El segundo momento, que es el juzgar, lo encontramos también como iluminación, anuncio de la palabra, proclamación del mensaje. Se los digo porque quizá por ahí encuentren iluminación y digan, ¿y qué es esto? ¿Y qué es la respuesta? Bueno, es el momento del método, que tiene otro nombre. Y el actuar también se lo puede llamar como respuesta, vida nueva, compromiso, momento eclesial. Bueno, si leemos algunos encuentros personales de Jesús que se narran en los evangelios, podemos apreciar cómo educa Jesús siguiendo estos 3 pasos o momentos. Ya lo habíamos visto en el encuentro anterior con el pasaje de los discípulos de Maús, que no lo vamos ya vamos a ver otro. Bueno, antes de poner en práctica estos 3 momentos, ¿no? Esto está fuera de los 3 momentos, tenemos pasos previos. No se hace en el momento el encuentro. Es importantísimo esto, ¿no? No podemos improvisar. Tenemos que destinar un tiempo de la semana para pensarlo, para rezarlo. Es fundamental pedirle a Dios que nos asista con su sabiduría, ¿no? Hay en el libro Sabiduría, en el capítulo 9, versículo 10, le pide, ¿no? Mándala desde tus santos cielos y de tu gloria. No, dice así, mándala, esperen que la leo porque no la sé de memoria. Mándala desde tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Es maravillosa esta cita. Mándala desde tu santo cielo para que yo pueda hacer lo que a ti te es grato. Uno tiene que pedir la sabiduría. Bueno, tenemos que tener en cuenta, antes de armar el encuentro, el tema. En esta parte, en la que se piensa el tema del día, no solamente teniendo en cuenta el programa, que a veces hay que cumplirlo, ¿no? El programa, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad de los catequizando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por dónde está pasando hoy su fe? ¿Qué necesitan reforzar o iluminar, ¿no? Como un punto principal de partida para después fijar una temática. Yo tengo que ver eso primero, pues fijar la temática. Y al preparar el encuentro tengo que preguntarme, a ver, ¿qué maravilla voy a anunciar hoy? Y ese va a ser el título del encuentro. Una maravilla, una buena nueva, donde hay que polarizar la atención. Una vez que tengamos claro el mensaje, la maravilla que quiero anunciar, el mensaje, el catequista tiene que recurrir a las fuentes de las catequesis, que son la Biblia, fuentes primarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos la Biblia, la Sagrada Tradición, la doctrina, el magisterio de la Iglesia, la liturgia, la teología. Y dentro de las fuentes subsidiarias, la creación, los signos de los tiempos. Si queremos ahondar más, podemos consultar al Directorio Catequístico General en su punto 95 y 96. Bueno, los contenidos. Es necesario que tengamos en cuenta que hay grandes realidades que son fundamentales y no deben faltar nunca en ningún proceso. Y son Dios Padre Creador, fuente de vida, Cristo Hijo de Dios y hombre, Salvador a través de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo, animador de la comunidad eclesial, la tarea de los cristianos en la historia, para que el mundo sea reinado por Dios, la resurrección de los muertos, la vida eterna, ¿no? Que esas son las realidades que están contenidas en el credo, ¿no? Y que constituyen la profesión bautismal de la fe. Por esa razón es fundamental que estén en todo proceso catequístico. Tenemos que plantearnos los objetivos, teniendo como base, por supuesto, el tema elegido, ¿no? El contenido.
o pueden dejar de poner objetivos, porque como ya hemos hablado en las otras diapositivas, el método catequístico tiene un fin, que es el encuentro de los catequizandos con Cristo. Entonces, el encuentro que armen debe ser ayudado con un objetivo a corto plazo para llegar luego a esa gran meta. Objetivos, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, sabemos que la pedagogía se apoya en la concepción de la vida según el ideal del hombre que se quiere formar, y la pedagogía catequística tiene como objetivo hacer crecer al hombre, ayudarlo a formarlo, bueno, a ese hombre que San Pablo llama hombre nuevo, ¿no? Templo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia. Lograr estos objetivos supera las solas fuerzas humanas, entonces tenemos que acudir al maestro interior, ¿no? Tenemos que rezar. Los objetivos deben ser concretos para que se puedan realizar y evaluar. Para evaluar objetivos se sugiere completar frases como: al término del encuentro el grupo será capaz de, cada participante será capaz de. Es importante que no usemos solo verbos de conocimiento como saber, conocer, entender, porque en este caso la catequesis va a ser una simple instrucción y no logrará ser educación en la fe, porque la educación en la fe debe interpelar a toda la persona, su conocer, pero también sus vivencias, sus sentimientos y su actuar. Por ejemplo, en la catequesis el grupo y cada uno de los integrantes debe ser capaz de, entre otras cosas, conocer, recordar, explicar, analizar, describir, resumir, relacionar, confeccionar, utilizar, construir, representar, experimentar, planificar, observar, etc. Bueno, hay un montón de verbos. Bueno, resumiendo un poco, los objetivos tienen que ser morales, que tienen que ver con lo que hay que generar internamente en el catequizando, ya sea valores o virtudes, y doctrinales, ¿no? Que enseña la Iglesia sobre el tema. Bueno, tenemos el tema, tenemos los objetivos, los contenidos, todo eso, y comenzamos con el encuentro. Pero antes del encuentro está la acogida, antes de los momentos. Y hay que notarlo en algún lugar o recordarlo bien, ¿no? Deben esperarlos, tienen que sentirse esperados. Llegar antes, diríamos, el llegar antes. Hay que tenerlo presente, que ellos sientan que los están esperando para el encuentro, que sientan que Jesús los está esperando. Es recomendable preparar un altar o ornamentar de manera diferente el lugar donde se realizará el encuentro. Si es en una escuela, habría que decirle chau al orden de las mesas y de las sillas, como si fuese una clase, porque no sirve de nada una catequesis escolarizada. Ser docentes y catequistas es buenísimo, porque la experiencia docente sirve muchísimo. Pero hay que sacarse el chip de docente y entrar en la dinámica de catequista. El catequista es un guía y es un acompañante de la fe. Bueno, también en este momento de acogida se le puede preguntar cómo pasaron la semana, qué hicieron, o algún otro tema que se desea hablar. Se puede hacer una pequeña reseña de lo visto en el encuentro anterior, para reafirmar conceptos, buscar una manera creativa. Es solamente la acogida, es como para ir llamando la atención del catequizado. Bueno, el punto de partida en toda catequesis ha de ser el momento en el que se intenta conocer los interrogantes vitales de los catequizados. Esto es la situación de vida. En el caso de los discípulos de Maús, era la tristeza, el desconcierto, la decepción, Cristo, en quien habían puesto toda su esperanza, estaba muerto. En nuestra catequesis necesitamos conocer cuáles son los interrogantes de los catequizandos con respecto a lo que queremos anunciarles, para que la palabra que vamos a acercarles sea para ello una palabra catequizadora. Y este momento no se debe confundir con motivación, con incentivar que los catequizandos participen en el encuentro, no. Una verdadera motivación va a ser surgir los interrogantes, es decir, una verdadera motivación va a ser que el momento que se llama situación o el ver sea productivo, ¿no? Hace surgir los interrogantes que ellos tienen. Y desde ahí el catequista puede anunciar a su situación concreta el mensaje de salvación. ¿Cómo planifico este momento, ¿no? El ver, la situación. En primer lugar, necesitamos conocer bien a los catequizandos, saber los nombres, conocer las familias, si proceden de un ambiente evangélico o no, cuáles son sus gustos, sus necesidades, porque esto nos va a permitir delinear mejor la catequesis. Algunos recursos que pueden ayudarnos, por ejemplo, una pregunta:
¿Qué piensan ustedes de alguna frase? La vida es una herida absurda, una buena canción de contenido catequístico o no, un cuento movilizador, un video, una película, un documental, una serie, una fotografía, un buen dibujo, una noticia tomada de un periódico o de una revista. Bueno, estos recursos, si se utilizan bien, nos permitirán conocer qué piensan, qué opinan, qué saben, qué les acontece sobre aquello que debemos presentarles. Porque es importante partir siempre de un hecho de vida. Bueno, las preguntas que realicen en esta situación deberían ser retóricas. ¿Qué es lo que es una pregunta retórica? La pregunta retórica es una figura literaria que consiste en plantear una pregunta cuya respuesta no se espera, porque está implícita en el contexto. Eh, Se utiliza generalmente para enfatizar una idea o para sugerir una afirmación o invitar a la reflexión. Por ejemplo, ¿por qué a mí? Uno no espera una respuesta. Se pregunta, pero no espera la respuesta. O, ¿con quién te crees que estás hablando? Esta es una advertencia al destinatario para que respete al interlocutor. O, ¿hasta cuándo, Dios mío? Esta expresa un sentimiento de hastío, de desesperación. Bueno, también en la Biblia, ¿no? Se ven estas preguntas retóricas. ¿Qué es el hombre? Bueno, este salmo es el que más me gusta, ¿no? Salmo, el pedacito este del salmo, y dice, ¿quién es el hombre para que pienses en él y el hijo del hombre para que lo cuides? Bueno, esa pregunta retórica a mí me encanta. Después también tenemos en San Mateo otras preguntas retóricas, como por ejemplo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo que los paganos? Ven que las preguntas retóricas ya se utilizan en el Evangelio. Ahora, las preguntas que realicen deberían ser retóricas. Uno pregunta y uno mismo responde. Deberían ser abiertas y comprensibles para el grupo. Por ejemplo, a los adolescentes les hablan de Jesús amigo. Entonces comienzan diciendo, ¿sus amigos los quieren? ¿Tienen un amigo que quieren más que a otro? ¿Tienen un amigo especial que su amor sobrepase el humano y los ame más que a nadie? En este caso, están utilizando de trampolín la amistad de los amigos, los cuales salen de cena. O sea, hacen las tres preguntas, pero los amigos salen de cena, porque termina diciendo, ¿tiene un amigo especial que su amor sobrepase el humano? Lo usan y luego lo dejan de lado. Por ejemplo, se preguntan, ¿los amigos los aman? Ahí nomás le dicen, y porque Dios, por ese amigo, está manifestando su amor. Ahí te cierran la pregunta. El amor de este amigo es signo del amor de Dios. ¿Por qué Jesús lo llama amigo? ¿Qué nos dice respecto a esta amistad? A partir de aquí, siguen con la lectura, que es la proclamación. El espacio este de la situación es solamente de 10 minutos aproximadamente, es un trampolín, un detonante para luego proclamar la palabra. Eh, el tocar un determinado tema personal permite que estén abiertos para recibir la palabra, que es lo que realiza Jesús con la samaritana, ¿no? Toda catequesis, como toda revelación de Dios, parte de una pregunta que se hace el hombre. Dios lo escucha, Él ha hecho a los hombres para que lo busquen. Y acá puede haber dos posibilidades, que vengan ya con las preguntas preparadas, las cuales van a ir respondiéndose en orden de importancia, de urgencia, de interés de parte de los catequizandos, o que no tengan preguntas, y en este caso deben tener la habilidad y el conocimiento para descubrir los cuestionamientos que están latentes, ¿no? Explicarlos y formularlos. Bueno, tiene que haber un nexo entre este momento y el otro momento que sigue. Pero antes de eso vamos a ver la profundización. No es simplemente partir de una situación de vida, una pregunta y cuestionar nada más, hay que profundizar esa situación. Profundizar el cuestionamiento. Si los cuestionamientos son superficiales, hay que ayudarlos a profundizar. La profundización los va a llevar a la dimensión religiosa y al planteo de la fe. Siempre hay que tener en cuenta la realidad de los catequizandos, ¿no? Por ejemplo, un cuestionamiento, el cuestionamiento, el nexo que se haga entre la situación o entre el ver y el juzgar, o entre la situación y la iluminación, no tiene que ser una comparación. Por ejemplo,
Así como mi papá me ama, entonces, no, sino que, ¿por qué mi papá me ama? Hay que partiendo del amor del papá. Es el signo del amor de Dios. Pero por supuesto que hay que tener en cuenta la realidad de los catequizando, porque si más de la mitad no tiene papá o están distanciados, la pregunta habría que cambiarla por otra. Bueno, el segundo momento que es la proclamación de la palabra. Eh, Juzgar, es el momento de juzgar, es el proceso de interpretar lo que hemos observado en la sección del ver, desde el punto de vista teológico. ¿Qué dice Dios respecto a esa situación o circunstancia? Se presenta una iluminación teológico-pastoral que nos llama a la conversión y nos indica lo que deberíamos ser. Uy, se me cambió. Acá. Esperen que se me perdí. Jesús le dice, en la iluminación le dice a los discípulos de Maús, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Y ahí le va contando, los va iluminando, ¿no? De, queremos preguntarnos acerca cuál es el proyecto de Dios, lo que Él quiere de nosotros en esta situación. O sea, parto de una situación y me pregunto desde lo que, ¿qué quiere Dios de esta situación? ¿Qué quiere de mí? ¿Mm? Y de esta confrontación con la palabra de la iluminación de Dios, emerge un discernimiento que me lleva a una declaración valorativa sobre la situación. O sea, yo le doy un valor a la situación. ¿Es lo que se acerca al plan, al proyecto de Dios? No, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me interpela? Eh, Se trata del ideal a lograr, ¿no? Un ideal que sea realizable y también de denunciar aquello que no está de acuerdo al proyecto de Dios. Se proclama la palabra, en la proclamación Dios mismo viene al encuentro del hombre y le responde. Este momento es el momento central dentro de la catequesis. Si faltara, no podríamos hablar del encuentro catequístico, porque la proclamación de la palabra viene a iluminar la experiencia vital. Es el momento, como ya dije recién, de confrontar la vida con la palabra y dejarse interpelar, cuestionar por ella. Una vez que proclamamos la palabra, es preciso profundizarla. Aquí el aporte del catequista es muy importante. Para esto, el catequista tiene que leer con atención el texto a proclamar, ¿no? Leerlo antes, conocer su significado, buscando cómo aplicarlo a la vida cotidiana. Tiene que hacer una apropiación, ¿no? El catequizando se tiene que apropiar de esa palabra, que es lo que hace Vero cuando estamos en los encuentros en la oración, que nos hace profundizar para que nosotros nos apropiemos, lo hace maravilloso. Bueno, es un entender lo que Dios dijo. Lo leído tiene que ser entendido, por eso hay que facilitar la lectura, hay que definir palabras difíciles, realizar un comentario acotado para que puedan comprender mejor la lectura. Por ejemplo, hablamos de tinaja. Por ahí el chico no sabe lo que es una tinaja, o el pozo. ¿Qué pozo? No saben que antes había un pozo que recogía agua y ahí iban todos a buscar el agua, el pozo de la samaritana. O, por ejemplo, una samaritana. ¿Qué saben los chicos lo que es una samaritana? Entonces, es el momento de ayudarlos a comprender, con palabras acotadas, algún comentario. Este momento se responde a la pregunta, ¿qué dice literalmente el texto? Sin realizar interpretaciones, hay que lograr que los chicos se puedan ubicar en espacio y en tiempo donde ocurre esa escena en la Biblia, esa escena de la Biblia. Bueno, a veces los catequistas, para enriquecer el aporte, podemos leer las referencias que a veces algunas Biblias con muy buenas traducciones brindan al pie de la página, o consultar otras obras, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Para profundizar un poco. Y una vez que aportamos nosotros, hay que profundizar el texto con preguntas que motiven un trabajo personal o en grupo. Luego sigue la interiorización. ¿Qué me dice? Primero proclamo, me apropio, es decir, la entiendo con inteligencia y la interiorizo. ¿Qué me dice? Cada catequizando debe descubrir qué le está diciendo Dios, porque Él nos habla a cada uno en forma personal. Para esto es necesario releer la lectura en silencio, dejar resonar los verbos del pasaje leído, alguna palabra que resuene, imaginar la escena.
Acá el catequista debe tener un rol activo para guiar este momento, respondiendo dudas, orientando, ¿no? Bueno, y lo esencial en este momento, o sea, para que el catequizando pueda encontrarse con Dios, y que sea fruto, que dé fruto la proclamación de la palabra, ¿no? Hay que preparar los corazones de aquellos a quienes va dirigida la palabra. Entonces, la actitud que los niños deben tener acá, los catequizandos, los adultos, los jóvenes, necesariamente es un clima de oración y de disposición de escucha al Señor. Para lograr esto necesitan propiciar un momento de silencio. Por eso es tan importante trabajar el silencio en las salas, ¿no? Porque los chicos no logran el momento de silencio cuando tienen 15 años o 13, ¿no? Se tiene que ir logrando. La voluntad tiene que ir manejándola desde niños. Bueno, dentro del momento este están las actividades de enseñanza-aprendizaje, que bueno, hay muchas actividades de enseñanza-aprendizaje. Son todas aquellas acciones que el mismo catequizando pone en juego, eh, él mismo es el protagonista, ¿no? Hay muchas, bueno, vamos a hacer más rápido. Tiene que ser concreta y tiene que estar de acuerdo con los objetivos y los contenidos, ¿no? Y ahí hay una breve, como si fuera una clasificación. Las primeras, eh, actividades de comunicación visual, expresión plástica, tenemos el dibujo, la pintura, el desteñido, la impresión, el collage, el afiche. En las actividades de comunicación o expresión sonora tenemos las narraciones, los cuentos con contenido catequístico, grabaciones, el teatro leído, la música, que son canciones religiosas o con contenido moral bueno. Actividades de comunicación, expresión corporal, tenemos gestos, aplausos, ademanes, postura corporal, la expresión facial, el mimo, las estatuas, los desplazamientos o juegos rítmicos, los cuentos con mímica. En las actividades de comunicación audiovisual, expresión dinámica, tenemos la oración personal y comunitaria, dramatizaciones, imaginar hechos bíblicos, videos con temas catequísticos, actividades para compartir en familia. Bueno, al final de esto hacemos un resumen de lo hablado. Se realizan una síntesis del tema tratado, recalcan o refuerzan los conceptos más importantes o ideas que fueron ejes del encuentro. Deben provocar que el catequizando se encuentre en forma personal y comunitaria con el Señor. O sea, en forma personal y después cuando lo hacen, lo hablan en forma comunitaria. Todo esto supone, obvio, que los catequistas tengan un contacto asiduo con la palabra mediante la oración. Si nosotros no leemos, no reflexionamos, no estudiamos, no oramos la palabra de Dios, solamente vamos a terminar anunciándonos a nosotros mismos, ¿no? Es como el necio que construye su casa sobre arena, se derrumba y todo es un gran desastre. El catequista es hombre o mujer de la palabra. Desde que se abre a ella y la acoge, la palabra lo habita. Bueno, después tenemos el actuar. A ver. Es el momento, el actuar, es el momento que concretamos con una acción transformadora lo que hemos comprendido acerca de nuestra realidad, que es el ver, y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella en el juzgar, ¿no? El momento de la práctica nueva y del compromiso. Este actuar no tiene que quedar en lo abstracto, ¿no? Se debe estar atento para que lo que se proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas, sino algo maduro, ¿no? Algo reflexionado. Porque esta acción es transformadora y es liberadora. Parte de las necesidades de las personas y busca atacar a las raíces del problema que aparecieron allá en la situación. Bueno, frente al mensaje que proclamamos, es preciso proponer un compromiso como respuesta de fe a ese mismo mensaje. ¿A qué te compromete esta palabra escuchada, ¿no? ¿Qué acciones podrías desarrollar para hacer realidad el mensaje del Evangelio? Esto es para buscar que el catequizando asuma un compromiso que sea concreto y realizable. La oración forma parte de esta respuesta, ¿no? Toda oración es respuesta al Señor que tomó la iniciativa. Bueno, siempre dijimos que como Jesús tenemos que estar atentos a la realidad de los catequizandos, ¿no? Para que el anuncio de la palabra llegue a lo más íntimo de la persona.
Y tiene que haber una respuesta de fe. Esa respuesta de fe desde el hombre que contesta y continúa el diálogo. Eh, la palabra de Dios es un llamado que espera una respuesta de parte del hombre. La catequesis hace realidad este diálogo. Miren qué maravilloso, ¿no? La catequesis hace realidad el diálogo. Esta es parte integral y necesaria del encuentro catequístico. No pueden terminar el encuentro sin haber intentado suscitar una respuesta de fe de parte de los catequizandos a Dios. Esta respuesta va a tratar sobre el mismo tema que hemos venido cuestionando, ¿no? Y puede darse en infinidad de formas. Se puede hacer como oración, como compromiso, como acción de gracia, actividad en concreto. Esta respuesta de fe, este actuar debe ser libre, esa respuesta de fe debe salir del interior del hombre, ¿no? Escucha la palabra y da su respuesta. Bueno, tiene que ser propiciar, nosotros tenemos que propiciar que sea elegida y elaborada por los catequizandos, que son libres y ellos con esa respuesta después la van a poner en práctica. Bueno, supone una profesión, esto es importante, ¿no? Porque esa respuesta supone una profesión de fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar a entender que adherimos al mensaje, ¿no? Esta respuesta es como decimos, sí, adherimos al mensaje. Da lugar a la expresión o profesión de la fe. Y tiene que suponer la conversión del reino, porque así como adherimos al mensaje, en primer lugar, tenemos que adherir nuestra voluntad y nuestro corazón también, respondiendo a esa palabra. Bueno, también es sacramental, la fe, la respuesta tiene que ser sacramental o litúrgica, porque la fe tiene que ser celebrada en los sacramentos. Forman parte de la respuesta a la palabra de Dios. Y nos introduce en la comunidad de iglesia. Recuerden que habíamos visto que parte del hombre, que Cristo la ilumina y vuelve a la iglesia, vuelve a la vida del hombre. La introduce en la comunidad que es la iglesia, porque la fe es un acto comunitario. Es entregada por la iglesia y nos conduce hacia la plena comunión con nuestros hermanos y con Cristo, en Cristo. Bueno, y dentro de esta respuesta, la evangelización es la respuesta por excelencia. Es la respuesta que nosotros damos, que hemos escuchado la palabra y la hemos aceptado. El catequizando se convierte en evangelizador. Sería lindo que en el mes de octubre, como propuesta, incentivemos a los catequizandos para que sean agentes de evangelización, ¿no? Salir un día a misionar, a contarles a los demás que tenemos un Dios que nos ama, se entregó para darnos vida y vida en abundancia. Y los últimos dos momentos, que los voy a hacer rapidito, es revisar, que es el momento de la evaluación, tomar conciencia de lo realizado hoy para mejorar la acción que vamos a realizar mañana. Y bueno, y celebrar, porque la percepción del conjunto, en conjunto, es decir, el grupo completo que ha realizado ese proceso, descubre al Dios de la vida en su realidad personal y social, que es el ver, se encuentra con él en la palabra, que es el juzgar, y el compromiso con la transformación de la realidad, que es el actuar, lleva a celebrar, ¿no? A agradecer esa experiencia vivida. Bueno, hay un montón más para hablar, los recursos, las actividades, al servicio de la catequesis, también queda los lenguajes de la cultura mediática y la catequesis, que ese tema es bastante arduo, pero bueno, ahí estarían los momentos del encuentro de catequesis y podríamos tomar algún ejemplo, ¿no? Yo busqué este simple ejemplo y ya terminamos. Hay un libro muy lindo que es Nuevas dinámicas para la catequesis de adolescentes, jóvenes y adultos, porque con los niños es más fácil, los encuentros son más fáciles porque ellos están abiertos al asombro. Las situaciones de vida más complicadas se dan en los adolescentes, ¿no? Que ya tienen sus cuestionamientos. Se llama, el tema se llama La buena gente, y es como ¿cuál es la orientación que da el texto? Dice, el corazón humano encuentra su plenitud en el amor, se reconoce frente a un tú y es capaz de trascenderse. Muchas cosas pueden hacernos felices, pero algunas son imprescindibles. Por ejemplo, la presencia en nuestra vida de los seres queridos, la buena gente. Está recomendado para los niños de 13 años en adelante. Bueno,
El animador les pide a los participantes que cierren los ojos, les traigan a su mente la imagen de 5 personas que al encontrarlas les provocan alegría y bienestar. Entonces después les da una hoja en blanco y cada participante anota, participante sigue catequizando, ¿no? Anota el nombre de las 5 personas en las que pensó y junto al nombre de cada una describe cuáles de las cualidades, actitudes, dones que posee esa persona le provocan algo bueno. Bueno, luego se reúnen en 4, 5 o 6 participantes, comentan lo trabajado personalmente y tratan de hallar 5 cualidades que se reiteren en distintas personas elegidas. Bueno, después se ilumina el texto, pero no es no simplemente, eso es lo que dice el libro, ¿no? Hasta ahí dice el libro, pero no es simplemente eso. Ahí el catequista tiene que sacarle jugo a eso, ¿no? Personas en mi vida, personas en mi vida, la presencia en nuestra vida de seres queridos, que son imprescindibles, que nos hacen felices, ¿no? Ese siempre, después le saca jugo con preguntas, llevándolo al catequizando. Ilumina con Filipenses, que es una acción de gracias, que le da gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Bueno, es Pablo que agradece la presencia fraterna de la comunidad en momentos de prueba, ¿no? Es muy lindo ese texto. Bueno, después los grupos exponen esas cualidades que han sido recurrentes y el catequista los anima a después copiarlos en un afiche para que todos lo vean. Eh, Terminada la puesta en común, se trata de reconocer esas capacidades en los participantes, ¿no? Como modo de comprender que cada uno también es motivo de alegría para otros. Como que hay personas buenas y valiosas en nuestra vida. Eso presenta el libro, ¿no? La página, las 2 páginas, pero fíjense que ahí tenemos que sacar jugo, ¿no? Ahí donde el catequista tiene que preparar el encuentro. Porque si yo me sitúo ante mi grupo con eso, esa página sola, en 10 minutos, 20 minutos termino, ¿no? Hay que cuestionar esa situación, hay que iluminar, hay que hacer ¿qué tengo yo en mi vida? ¿Qué tengo que agradecer de mi vida? ¿Quiénes tengo en mi vida? ¿Y qué puedo mejorar para ser yo un motivo de alegría en la vida de otros? O sea, hay que sacarle mucho jugo. Por eso digo que este ejemplo viene a que a veces agarramos un libro que es tan hermoso, los libros tienen muchas actividades, solamente leemos lo que dice y vamos siguiendo y no lo rezamos, ¿no? No rezamos el encuentro y terminamos no sacando la riqueza que deberíamos sacar en ese grupo, con esos niños, en esa realidad, con esa situación, porque nos guiamos solamente del libro. Bueno, y aquí terminaría, hay más ejemplos, pero estamos recortos de tiempo, porque hay unas actividades lindas que me gustaría que realicen en grupo, como para reflexionar un poco esto, y después vamos a poner en común algunas. Así que ahora le doy mi palabra a mi compañera Julia, María Julia Ludueña, que ella en esta capacitación me está acompañando. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Lita, gracias por compartir tus conocimientos. Eh, Como dijo Lita, entonces, vamos a hacer ahora el trabajo en grupo. Para eso ustedes tienen que haber recibido de parte de las directoras de su escuela el listado de los grupos y ya deben saber a qué grupo pertenece cada uno. Como también recibieron las actividades correspondientes a cada uno de los grupos. La hermana Silvana va a poner en pantalla los 14 grupos y cada uno de nosotros va a sumarse o va a entrar al grupo al que pertenece. Una vez que estamos todos los del grupo, vamos a leer la actividad que le corresponde a nuestro grupo y vamos entre todos a tratar de resolverlo, a hacer que quede, ¿no? Como una síntesis de eso que hemos dialogado, que hemos reflexionado, y vamos a buscar a alguien que después pueda hablar en la puesta en común. No vamos a hacer la puesta en común de todos los grupos porque el tiempo lamentablemente no nos va a dar, pero sí vamos a nombrar algunos grupos para que nos comenten aquella reflexión que realizar. Hermana Silvana. Abiertas todas las salas.
¿Qué me tiene que aparecer en la pantalla, hermana? Las salas para que ustedes elijan cuál se pueden unir. A mí no me aparece ninguna sala. ¿A dónde sería que aparece? Ah, unirse a una sala para grupos pequeños, dice acá Sí, abajo, ¿no? Ahí sí. está. ¿Lo encontraron, profes? ¿Encontraron en la pantalla de su compu unirse a una sala? Yo sí ¿No? encontré, María Juli. Bueno, vayan entonces al grupo al que pertenecen. ¿El resto no? Los van a ir encontrando de a poco, también depende de la conectividad y la configuración que tengan del Zoom. Lo mismo, ¿vieron? La parte de la actividad, que es cuando uno socializa y comenta y es lo más lindo, Nos falta tiempo, para lo que menos tiempo uno sí, tiene. tal cual, pero bueno. Bueno, por un lado nos es grato entonces que se hayan entusiasmado con las actividades, tienen el material con las actividades para cada uno de los grupos, así que las pueden aprovechar a lo mejor en reuniones o como lo dijo Lita, para una introspección, para una autoevaluación de cada uno de nosotros como catequistas. Eh, Como les dijimos hace un rato, antes que se armaran los grupos, nos es imposible escuchar a los 14 y si bien hay grupos que también manifestaron que no pudieron reflexionar sobre todas las preguntas que estaban propuestas, bueno, vamos a nombrar algunos grupos y nos comentan lo que alcanzaron a hablar, aquello que alcanzaron a compartir en el grupo. Eh, Tampoco hicimos una selección, así que va a ser también como medio aleatorio, pero vamos con el grupo 2, puede ser. Si nos comentan cuál era la actividad que tenían para que todos la sepamos y la conclusión o la reflexión a la que llegaron. ¿Alguien del grupo 2? La actividad era qué tiempo dedicamos a nuestra preparación doctrinal, los objetivos propuestos son posibles de alcanzar, responden a la gradualidad según las edades y características del grupo, de qué manera. Bueno, sí, buenas tardes. Soy Débora del Colegio Sagrado Corazón. Nosotros pudimos dialogar, éramos tres docentes del Sagrado y una cuatro docentes del Sagrado y una docente, Gabriela, de otra escuela, que no recuerdo en este momento. Nosotros llegamos a la conclusión. Ahí está, ahí está. Hola Gaby, nosotros llegamos a la conclusión, hablamos un poco cada uno, de que bueno, que uno se prepara, cuando prepara el encuentro, ya se va preparando para lo que después viene y el día anterior al encuentro uno lee siempre la palabra para llevar otros conocimientos. Y también lo que decíamos, que coincidíamos, es que depende de los grupos, que uno se plantea objetivos, y bueno, a lo mejor para algunos grupos son muy elevados, para otros son muy bajos, pero bueno, depende de los grupos y depende del contexto familiar que cada uno tenga y cómo practique la religión. Gaby, te dejo a vos. Ah, dijiste todo ya, porque Bueno, después empezó una charla re linda, hablamos y se cortó enseguida. No, pero es lo que hablaba la chica, decía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que los objetivos, todo eso uno los tiene planificado y de acuerdo al grupo, al interés de los niños, se cumplen o no se cumplen. muy bien, muchas gracias, chicas del grupo número 2. Vamos al grupo 5, alguien del grupo 5. La actividad era, en mi encuentro de catequesis, leo o proclamo, instruyo o propongo, enseño o anuncio, confío en mí mismo o en la acción de la palabra. Me acostumbro a los textos o me dejo interpelar, me asombro por el misterio, me abro al espíritu. ¿En qué puedo mejorar? Bueno, ahí éramos varias. Bueno, No los Valeria, conté. no Si, importa. si me quieren ayudar porque no tomamos ni nota. Ujú. Eh,
bueno, cada una fue comentando su trabajo. Había chicas de primaria y hablaban de los encuentros con los niños y que por ahí les resultaba complicado, difícil el uso de la Biblia o la proclamación por el hecho de las palabras que había que cambiar y contextualizar a la escucha de los niños de primer grado, segundo grado, los más pequeños. Después hablamos también de los jóvenes de secundaria que parece que andan por otro camino ellos y es complicado poder proclamar con ellos la palabra porque parecía como que en mi caso en este momento me toca instruir porque contextualizar el texto para que no vean la división entre, estamos viendo justo creacionismo, entonces la teoría de la creación y la teoría, ¿no? Lo que nos viene de la Biblia, tomada así textual. Dios no creó el mundo, profe, en 7 días, eso es más que lógico. Entonces, bueno, estoy tratando de contextualizar eso y me parece que es obviamente instruir, porque no es proclamar, y bueno, pero para proclamar ellos necesitan ese contexto. Así piensan o logran llegar a pensar de que la ciencia y la iglesia deben ir de la mano, no una por un lado y otra por el otro. Bueno, eso pudimos charlar únicamente. No, Muy bien, éramos varias, éramos varias. gracias Valeria. A ver, el grupo 10, busco la actividad del grupo 10, esperen que lo tengo por acá. ¿Cómo presentamos a Dios en nuestra catequesis? ¿Sabemos orientar para corregir los prejuicios y falsas ideas de Dios? ¿Nos limitamos a enseñar cosas sobre Jesús o nos esforzamos para provocar un encuentro de fe con su persona? ¿Cómo? ¿Comunico a los demás mi propia experiencia de Cristo? ¿La tuve? ¿Cuándo? ¿Alguien del grupo 10? Hola, Hola Trini. ¿cómo va? Bien. Bueno, nosotras también éramos creo que 4 o 5. También nos pasó lo mismo cuando estábamos por empezar a bosquejar algo, nos tuvimos que venir acá al grupo principal, así que de cierta forma no llegamos a escribir nada, pero sí compartimos experiencias personales. Yo le comentaba hace poco tiempo en realidad que estoy en el colegio, entonces por ahí no tengo mucha experiencia en lo que es catequesis, porque si bien estaba trabajando en otros coles, no teníamos esa materia que dar, digamos. Eh, ahí había un diseño que donde preguntaba si había prejuicios, era como que a los niños de primero, y bueno, también me pasa a mí que tengo de tercero y no son tan grandes, por ahí les cuesta dimensionar o entender cuando les leemos, por ejemplo, algo de la Biblia o cuando lo explicamos. Entonces, por ahí no aparecen tantos prejuicios por el hecho de que lo que nosotros les contamos a ellos o lo que tratamos de explicarles a ellos en base a lo que sabemos, en base a experiencias personales o la palabra, es lo que ellos de lo que verdaderamente se apropian y lo que desde ese entonces empiezan a tener en cuenta o empiezan a creer. A mí, por ejemplo, en mi experiencia, como decía, nunca me ha pasado que he estado explicando algún tema y que alguien me haya dicho que no era así o que en su casa la habían... ¿Se escucha? Cortado, entrecortado, Trini, se ve que en Marul no hay buena señal, pero bueno, algo sí entendimos, sí, se entendió en general. Sí, sí. Bien. Gracias, Trini. ¿Alguien del grupo 10 que quiera completar lo que dijo Trini? ¿Estamos? Y vamos con una de los últimos grupos, entonces vimos los primeros y vamos con algunos de los últimos grupos, a ver que tenían alguna, no sé si lo habrán alcanzado a hacer, por ejemplo el 11, el 12, el 13, el 14 tenían algún pasaje bíblico
y tenían que analizar ese pasaje bíblico desde el encuentro, los pasos o los momentos del encuentro catequístico, situación, proclamación, anuncio, expresión de fe, respuesta. El grupo, a ver, y vamos con el grupo, con el último, el grupo 14, pudieron hacerlo, los discípulos de Maús era el texto. Hola, Eran poquitos, me parece. hola, sí, éramos tres. Sí, más. Yo soy Marcela del Colegio Rosselli de La Plata y tuve el gusto de trabajar yo y con, no, perdón, Ceci de Santa Clara y Jessica, pero Ceci de Tres Arroyos y Jessica de Santa Clara. La situación, yendo a algunas preguntas retóricas, porque se trata, bueno, el texto se trata de eso, después de la resurrección, se encuentra Jesús con estos dos discípulos que están desazonados, tristes, porque no entienden qué hacer de su vida, eh, se sienten abandonados porque Jesús no está. Y algunas preguntas que planteó Jessy decía, por ejemplo, para plantear a los chicos, ¿en qué momento te sentís solo? ¿O en qué caminos de tu vida te pones triste? Eso como disparador, bueno, una vez que obtenemos esa respuesta, después ir a algo más positivo y más optimista y preguntar, ¿o te sentís acompañado en algún momento? Y ahí, bueno, ir a las figuras de la familia, a la figura de los amigos, y después decir, bueno, por más que vos no tengas amigos o creas que tu familia no está, Jesús es familia y Jesús siempre está. Entonces, nunca vas a estar solo. Eh, Después el segundo momento, que es el de proclamación, bueno, ahí le leemos entonces el pasaje de los discípulos de Jesús, les explicamos el contexto, y después la otra era, espera que me perdí, como, El anuncio, la expresión de fe y la respuesta. como expresión de fe, los discípulos lo reconocen a Jesús cuando Él reparte el pan. Entonces la Eucaristía, la proclamación de fe ahí está en la Eucaristía. Y el redescubrir que ahí, en ese momento, en este gesto que Jesús repetía, estaba realmente ahí el Mesías, el Salvador. Y que te invitaba otra vez a ser parte de Él y al compartir la mesa. Como respuesta a la parte 4, y también es ver a Jesús con otros ojos, desde el corazón, más allá del que hoy explicaba Lita que es importante ver con los ojos. Bueno, nosotros le planteamos, si vos cerrás los ojos y estás en una mesa con Jesús, ¿lo ves? No, lo sentís. Entonces es importante, aparte de ver, sentir esa presencia que está ahí amándote, cuidándote y protegiéndote. Y por último, como respuesta es el compromiso todos los días de tratar de descubrir a Jesús y también el agradecimiento. Eso como respuesta de plantear toda esta lectura. No sé si quieren hablar las chicas. No sé si está Ceci o Jessica. Ceci estaba sin luz, estaba oscura, oscura y no se veía nada. Y Jessica estaba con el bebé dándole de comer. Bueno, Marcela, no sé si vos, gracias a vos y a tu grupo, a Jessy y a las otras chicas. Lita, no sé si vos querés decir algo con respecto a esto del método en el texto de los discípulos de Maús. No, está bastante bien relacionado, bien como parte de la situación, ¿no? Si se sienten solos, por qué, y además también lo relaciona con quién te acompaña, y en ese quién te acompaña, Jesús no te deja solo nunca. O sea, lo que estaba escuchando en los otros grupos también es, así relaciono todo, que a veces no encontramos el texto bíblico que se adecue al niño o al contenido, porque en realidad hay que rezarlo al texto bíblico, ¿no? Siempre el texto bíblico se adecua, depende de nosotros.
quizás no ese que proponga el libro, pero sí lo podemos buscar, podemos googlear, por ejemplo, la fe en el Evangelio, o el perdón en el Evangelio, o la soledad en el Evangelio, y te va a tirar un montón de citas bíblicas, y vos podés utilizar no la cita completa, una expresión de la cita bíblica que sea comprendida por el niño y que te lleve, pero como decíamos en el diálogo de recién, en la exposición, nosotros tenemos que haber tenido ese primer anuncio, ¿no? Tenemos que nosotros habernos encontrado con esa palabra para después llevársela al catequizando, porque si nos quedamos con lo que dice el libro, puede ser que esa cita bíblica no esté adaptada a ese grupo, a esa situación, a ese momento histórico. Por eso hay que rezarla, no sé si me explico, eh, proclamarla en nuestro interior, ¿no? Y pedir la sabiduría para llegar bien al catequizando. Y en el caso de esta última situación, ¿no? Que me pareció bárbaro, parte de la soledad y después quién está con vos. Hay personas que te acompañan, sí, sí, Jesús siempre está con vos, pero esa convicción tiene que salir del testimonio de tu vida, ¿no? De haberte sentido solo alguna vez en tu vida, pero haber descubierto que no estabas solo, que estabas solo en tu situación, pero que Jesús nunca te dejó solo. Entonces, a eso me refiero cuando tenemos que internalizar el texto y ser testimonio con el texto, ¿no? Me pareció bárbaro lo del último grupo, todos los grupos me parecieron bárbaros porque lo analizaron muy bien, pero esto ¿no? de descubrir, como hicieron los discípulos de Maús, ¿no? ¿No ardía acaso el corazón cuando nos hablaba en el camino? No estábamos solos, estábamos tristes. Y esa tristeza no nos dejaba ver, pero acaso no iba con nosotros en el camino, ¿no? ¿Acaso no se quedó? Porque ellos lo hicieron quedar porque tuvieron confianza, porque lo pudieron descubrir, porque se sintió cercano, porque les iluminó la vida, porque si no, no lo hubieran hecho quedar, porque le hubieran tenido desconfianza, ¿no? Y desde allí ellos se impulsan, ¿no? No, me vuelvo, no me puedo quedar, me vuelvo, porque tengo que contar esta noticia, ¿no? Y ahí se pusieron en camino para contar a todos que Cristo había resucitado. Nosotros tenemos que hacer esa experiencia de Jesús en mi vida, en cada uno de los temas que a nosotros se nos presente. ¿Por qué? Porque somos catequistas y los catequistas somos instrumentos y somos puentes y Jesús nos ha elegido, ¿no? Por algo nos ha elegido. El Espíritu Santo no elige porque sí. Él ha encontrado en nosotros algo y como un puente, ¿no? Y nosotros para algo estamos ahí. Y tenemos que rezarlo mucho. Por eso la oración es tan importante, el antes, el durante y el después, ¿no? El antes pidiendo la sabiduría, el durante pidiendo que nos asista y el después el agradecimiento. No quiero Muy bien, extenderme, pero muy bien los trabajos, me gustaron mucho. muy bien. Muchas gracias, Lita, una vez más por tu énfasis al hablar. Bueno, hermana Viviana. Bueno, para terminar, Dios quiere que con ese énfasis que le pone Lita, hagamos como los discípulos de Emaús, ¿no? Pobres, caminaron 11, 12 kilómetros, dice, se encontraron con Jesús y no se quedaron en Emaús, sino que se volvieron, ¿no? Corriendo a avisarle a los otros 11 kilómetros. Porque habían encontrado a Jesús, se habían encontrado con él. Y lo mismo la samaritana que decía Lita, no únicamente que no le rompió la tinaja en la cabeza a Jesús, sino que la dejó a la tinaja, no le importó nada y se fue a Samaria y le dijo, he encontrado, no. Y los trajo a todos los samaritanos encima. Dios quiera que podamos llegar a tener algo de esa euforia, ¿no? Algo de ese entusiasmo, algo de eso que nos contagie, ¿no? En el encuentro con Jesús. Bueno, hacemos la oración final. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias porque has estado presente hoy y lo estás siempre, regalándonos la esperanza en los laberintos de la vida, fe en los momentos de oscuridad y amor. Amor que como la lluvia te pedimos que nos limpie de nuestros egoísmos, de nuestra autorreferencialidad y de nuestras indiferencias. Y a María le decimos, como dice una canción, María que no se cansa de esperar
Le pedimos poder acercarnos a ella con muchísima confianza, poder apoyar nuestra cabeza en su regazo y sentir la ternura de madre. Y le pedimos en esta tarde-noche que nos lleve, como hace ella, siempre a Jesús, para que allí nos quedemos, pero para tomar fuerzas y desde el corazón de Jesús llegar a todos nuestros hermanos, en especial a quienes el Señor nos ha regalado en la catequesis. Amén. Amén. María, Madre de la Esperanza, Ruega ruega por nosotros. por nosotros. San Agustín Rogeli, ruega por Ruega por nosotros y alcanza Nosotros y nuestro alcanza alcanza espíritu. nuestro espíritu. nuestro espíritu. Que a todos, a nuestra familia, a nuestros catequizandos, nuestra misión, nuestros amigos, nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias Amén. por estar, buenas noches y ahora dejen las tinajas y vayan rápido.